Padre, por este encuentro que tú nos permites realizar a través de la tecnología con Vladimir desde allá, desde la costa este, y también con Ramírez. Gracias, Señor, porque nos permite conectarnos con Freddy también para hablar, analizar un tema que será de crecimiento para nuestras iglesias, para nuestra hermandad. Queremos pedirte, oh Señor, que tu bendición y tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros, nos dé sabiduría para analizar este tema, para crecer en él. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Pastor Freddy, quiero aprovechar para motivar a los hermanos a hacer share, compartir la transmisión del día de hoy. Claro que sí, claro que sí. Sí, señor, quiero motivarlo. Wilson está por aquí. Esther Méndez, Hispanis Ángeles, siempre está apoyando. Tenemos también a Máximo Díaz. Estoy leyendo desde mi página. Ábrete la tuya a ver quiénes están por allí. Hispanis Ángeles también. Henry Uribe, Dios me le bendiga mucho, está conectado por acá. Tenemos a Anita Gallardo. Tenemos a Denise Bueno, a Damas. Tenemos a la hermana Reina, a Edwin y otros que están aquí escribiendo. No quiero invitarle, hermanos, a compartir. Comparta en su página, hágale share. Yajaira Díaz se acaba de conectar, Dios te bendiga. Hágale share. Maribel Cadet, está aquí también Antonio, está Gleison Ferreiras, está aquí. Antonio dice, saludos desde México. Dios te bendiga, Antonio, gracias por conectarse. Comparta, comience a compartir, comparta con sus seres queridos, comparta con sus amigos, copie el link, envíelo por WhatsApp, que todo el mundo allá pueda entrar, los hermanos de nuestras iglesias, compártanlo, porque en esta tarde, como cada domingo, estamos llegando hasta ustedes en este programa especial, este conversatorio acerca de eventos finales, en donde hoy vamos a conversar sobre dos temas muy interesantes, que son muy prácticos porque son parte de nuestra vida diaria. Pastor Freddy, estamos conversando hoy de dos tópicos. Número uno, vamos a tocar el tema de las conspiraciones en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Este es un tema que normalmente los hermanos, entiendo que mi parecer, dentro de mi corta visión, tienen poco conocimiento y a veces están mal enfocados en el ambiente, y es bueno enfocarlo. De paso, este programa con estos dos especialistas muy buenos trata de educar la iglesia, trata de educar la hermandad en ese sentido. Y el segundo tema que vamos a tratar es el tema de los movimientos disidentes durante toda la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y claro, los movimientos disidentes que hoy están dentro, gravitando, ¿verdad?, en el ambiente de la iglesia, en el ambiente eclesiástico. Fabuloso, fabuloso. Entramos en materia entonces. Entramos en materia para este conversatorio con estos dos especialistas que yo sé que vamos a disfrutar en la tarde de hoy, un programa que promete ser extraordinario. Hermanos, por favor, compartan. Entremos en materia. Hablemos entonces de conspiración. Pastor Freddy, parece una movie, parece una película, parece un video. Conspiración, sí. Teoría conspiratoria. Eso se oye mucho aquí en Estados Unidos, sí. ¿Sabe? La teoría conspiratoria del gobierno, si fue el gobierno que hizo el asunto. Pero dentro de la iglesia, teoría dentro de la iglesia conspiratoria, Pastor Freddy. Claro que sí, claro que sí. Hay un texto que quiero introducir para que nuestros panelistas los tomen. Quizá el pastor Vladimir o el doctor Johnson lo agarre. Por ejemplo, Isaías 8:12. No llames conspiración a todo, como hacen ellos, ni vivas aterrorizando de lo que a ellos les da miedo. Es decir, es un texto que a veces nos citan como para dar a entender, bueno, tranquilo, dejen eso así, no hay problema con eso. Pero siempre se ha mencionado de los movimientos, por ejemplo, que la iglesia tiene ciertos contactos con los jesuitas, que hay infiltrados jesuitas dentro de la iglesia. Todos estos movimientos. Vamos a empezar con el mayor, con el senior. Vamos a empezar con el doctor Ramírez Johnson. Doctor Johnson, ayúdenos con esta introducción que estamos haciendo acerca del tema de las conspiraciones. ¿Tú deseas que comente sobre Isaías 8:12? ¿Esa es la asignación? ¿O? Sí, sobre Isaías y los movimientos de conspiraciones que se trabajan.
Leyendo el texto nuevamente, Isaías 8:12, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Pues el hermano Isaías, como buen dirigente del pueblo de Dios, su libro, uno de los más finos y más bonitos del hebreo, siendo que él era sacerdote y era una de la gente educada y se alimentaba en la corte, como quien dice, él tenía botella, dirían en República Dominicana. Pues el hermanito Isaías está dando el consejo más fino que se puede dar con respecto a los que están todo el tiempo declarando conspiraciones. El motivo de las enseñanzas conspiratorias es tener miedo. Isaías está indicando que el miedo no es la motivación que Dios desea para seguir su camino. Y luego sigue explicando entonces cuáles son las motivaciones correctas. Y el miedo lo utilizan los que desean allegar pueblo a sí mismos con el propósito de criticar los que están fuera de poder. Isaías representaba a los que tenían poder. Así que él está diciendo, no le hagan caso a esos que quieren meterle miedo, sigan los principios y déjense llevar de las enseñanzas. Eso sería el comentario que podría hacer. Claro, luego, muy bueno, muy bueno. Claro que sí. Gracias, doctor. Pastor Vladimir, adelante. Danos también un poco más de luz, al igual que el doctor, con relación al texto. Ya, quizás ubicar el texto en el contexto. En Isaías capítulo 8, Dios está a través del profeta diciéndole al pueblo que viene a Siria y que lo va a castigar, que va a destruir. Entonces surgieron también otros profetas que querían contrarrestar el mensaje de Isaías, y en lugar de amonestar al pueblo para que creyera lo que realmente iba a venir sobre ellos, el castigo, la invasión a Siria, esos profetas precisamente vinieron a traer una especie de mensaje de paz al pueblo y a torcer el mensaje de Isaías. Por eso es que Isaías dice en ese texto que nosotros citamos mucho, que cuando tú comparas la voz de esos profetas con la ley y el testimonio, te vas a dar cuenta que no les ha amanecido. Y yo creo que ese es un elemento claro a la hora de nosotros lidiar con teorías de conspiración. Simplemente tenemos que someterla con, ok, ¿qué dice la Biblia? ¿Están alineadas con lo que dice la ley, con lo que dice el testimonio? ¿Veo luz en esto? ¿Veo luz en esto? Entonces, esa es la discusión, esa es la discusión. Un profeta que quiere advertir al pueblo, pero otro grupo que quiere contrarrestar el mensaje del profeta, tratando de poner en poca estima la amonestación que Isaías le estaba dando al pueblo. Gracias, Pastor. Gracias, Pastor Vladimir. Muy bueno también la explicación. Estamos trabajando el tema de las conspiraciones en este programa para las redes sociales. Hay un detalle que quiero añadir en ese sentido. Ustedes saben que el presidente de la Asociación General de los Adventistas, nuestro presidente, el pastor Ted Wilson, él hace una publicación todos los viernes, contesta una pregunta, y una de las preguntas que le hicieron fue un estudiante de teología del Seminario Teológico Adventista de Venezuela, y le hizo la siguiente pregunta al presidente de la Asociación General, el pastor Ted Wilson. Él hizo la siguiente pregunta: ¿la Iglesia Adventista del Séptimo Día está siendo influenciada o afectada por los jesuitas? Y él dice, el joven en la pregunta, si no es así, ¿cómo puedo ayudar a mis hermanos de las iglesias locales a estar cómodos y comprometidos con la organización de la iglesia? Esa es la pregunta que quiero nuevamente traer a la mesa. Podríamos decir en términos que quizá hubo algún sector de la iglesia, algún líder, alguien que de una forma u otra hizo contacto con alguna conspiración, con jesuitas o
o con los masones o con los Illuminati, porque todo eso, cuando los hermanos ven algunos símbolos o detalles, quieren conectar algunos detalles con esa conspiración. Pastor Vladimir. Bueno, yo estoy intrigado en saber qué dijo el presidente, porque si ya el presidente se pronunció, en realidad cualquier cosa que pueda decir un chiquito como yo, no tendría mucho sentido. Debiste hacer la pregunta sin decir que el presidente respondió algo. ¿Verdad? Ya, ¿cómo me atrevo yo a agregarle a la respuesta del pastor Wilson? Mira, yo entiendo un poco la naturaleza de la pregunta. Yo mismo he sido tildado hace poco en uno de los chats de mis presentaciones. Hubo un hermano que me acusó a mí de jesuita. Por lo general, cuando ese grupo crítico se encuentra con alguien que no comparte sus ideas, la manera más rápida de argumentar es emitiendo un descalificativo sobre la persona, porque sobre ideas y conceptos son bien limitados para discutir, entonces de inmediato lo que se echan mano es de un insulto. Entonces me acusaba a mí de jesuita porque yo no entiendo que tenemos que salir corriendo a las ciudades. Y él decía que sí, que la hermana White dice eso y que yo estoy en contra de lo que la hermana White está diciendo, por lo tanto yo soy una persona infiltrada. Yo creo, Pastor Freddy, yo no soy Dios, no soy Dios. Yo sí sé que en la iglesia puede haber, no jesuitas, ¿no? En la iglesia puede haber de todo. Mateo 13 dice que en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Ahora, yo no estoy en condiciones de decir este sí y este no, o este trigo, o este cizaña, o este está influyendo, o este no está influyendo. Pero no me sorprendería, en todo caso, si así fuera, no me sorprendería porque cualquier cosa puede darse en la iglesia. Si Jesús tenía un grupito más chiquito y en el mismo grupito él tenía a Judas, que era un infiltrado, un terrorista metido ahí en el grupo de los 12. Yo sí creo que para el tema de la influencia es un poco más difícil, porque la estructura organizativa de la iglesia no recae sobre una persona en concreto. La persona tiene la posición y puede influir, pero la estructura representativa que tiene la organización adventista no permite que una persona pueda tener control del pensamiento del resto de los miembros de la iglesia. Así que es muy difícil que aún haya un jesuita dentro de la iglesia, que ese jesuita pueda estar definiendo los destinos de la iglesia, porque nuestra organización y nuestro método representativo es demasiado plural y claro, son demasiada gente la que entran en el proceso de una toma de decisión. Claro que sí, claro que sí. Freddy, quiero animar a los hermanos, además de compartir la transmisión de hoy, que es una transmisión muy interesante, que dejen sus preguntas también en el chat para leerla. Dejen sus preguntas en el chat con relación al tema de hoy. Hoy estamos tratando conspiraciones y estamos tratando también movimientos disidentes. Vamos a entrar a una parte práctica que siempre cae, Pastor Vladi, Pastor también Ramírez, siempre viene a colación cuando hablamos de este asunto de conspiraciones y todo esto. Y justamente una hermana me lo escribe, me mandó un texto que me dice ella: pastor, estoy cansado, la gente me está escribiendo por WhatsApp que ya llegó la hora de irnos, que hay que irnos para México, que hay que irnos rápido porque ya esto es una plaga y todo esto. Y hay que estarlo aclarando constantemente porque parece que mientras más se aclara, la gente como que no lo escucha, no lo escucha. Llegó la hora de irse para el campo, llegó la hora de salir de la ciudad. Realmente hay una conspiración en la iglesia que no quieren pasar esa información y los líderes, los pastores estamos conspirando y no estamos queriendo salirnos de las ciudades todavía porque hay un acuerdo. O sea, ha llegado el momento de salir de la ciudad. ¿Cuándo llegará ese momento de salir de la ciudad? ¿Es el COVID-19 una de las plagas de Apocalipsis? Vamos a ver. Doctor Johnson. Lo primero que tengo que decir es que me siento muy animado en estar en este panel, siendo que al doctor Polanco lo han acusado.
porque no le voy a decir de qué me han acusado a mí. Ah, yo me imagino, doctor. Pero a mí lo que me gusta es la palabra de Dios, como todos los que Amén. estamos aquí. No soy especial. Los 4 que estamos aquí nos une esta palabra. Y dentro de esta palabra, los 4 que estamos aquí sabemos que Jesús es el centro. ¿Estoy hablando correcto? Correcto, Ahí? claro. Totalmente, Claro que sí. totalmente. Y Jesús habló acerca de esto. Él oró por la gente del COVID y se encuentra registrado la oración de Jesús en el capítulo 17 de Juan. Si me permiten citar varios versos, Adelante. comencemos citando la oración de Jesús en el capítulo 17 de Juan, los versos 13 en adelante. Dicho sea de paso, Jesús no oró en Juan 17, 13. Quedó registrado en Juan 17 los versos del 13 en adelante. Jesús oró donde él oró en el Getsemaní. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Ese es el punto número 1. Aquí lo que estamos buscando es gozo, pero no es gozo del que se consigue en discoteca o el gozo que se consigue con un yate o el gozo que se consigue al graduarse de la universidad o el gozo del sexo. Y todos estos gozos son buenos, pero ese no es el gozo, es el gozo en Cristo. El verso 14 sigue explicando. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y allí es que empieza la gente a confundirse, porque Jesús habla de esta distinción entre el mundo y sus seguidores, por los cuales él está orando en esta oración final que está registrada antes del sacrificio en el Calvario. Pero el verso 15 nos da la clave, que es la llave para dilucidar si nos debemos ir o no nos debemos ir. El verso 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Si nosotros hubiésemos vivido en el tiempo de Jesús, como él predicó y está registrado en Mateo 24, por ejemplo, tenemos que el consejo de Jesús de huir de la ciudad, pero es una circunstancia muy diferente, es una situación muy diferente. Hoy en día, con la situación global que tenemos, no hay manera de huir. Y Jesús lo dijo desde su tiempo allá en el Getsemaní, orando por ti y por mí. No vino él a sacarnos de la ciudad, él vino a sacarnos del mal que está en el mundo. Vuelvo a leer, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. No nos sacó del mundo, nos aparta del mal y nos envía al mundo. Amén. No es tiempo de salir de la ciudad, es tiempo de predicar como estamos haciendo aquí, gracias al pastor Díaz, que mantiene, no sé en realidad quién es el que mantiene el programa, pero Freddy y Díaz parece que son los que están involucrados. Pues este programa, esto es lo que está, aquí estamos cumpliendo la oración de Jesús. Aquí estamos cumpliendo el deseo de Jesús. No es cuestión de salir de la ciudad, es cuestión de predicar a la ciudad. No es cuestión de abandonar el mundo, es cuestión de abandonar el pecado y el mal. Gracias, doctor. Gracias. Sí, solo para agregar un detalle a lo que dice el doctor, porque los hermanos recurren siempre a Elena White. Yo decía, doctor, usted que es especialista en sociología, que decía en un conversatorio anterior, nosotros hemos aprendido a contextualizar a Pablo, a Moisés, y no hay manera de que aprendamos a contextualizar a Elena White, que así como yo soy capaz de entender que esa declaración de Pablo tenía que ver con un contexto específico, a ninguno de nosotros se nos ocurre andar tomando vino en lugar de agua,
Y Pablo lo dijo, pero todos tenemos el suficiente sentido común para decir, no, hay una situación especial en la que Pablo hizo eso. Pero cuando llegamos a Elena White, nos turbamos, nos nublamos y somos incapaces del mismo sentido común que aplicamos a la Biblia, aplicársela a Elena de White. De hecho, ella misma recomendó eso en Mente, Carácter y Personalidad, que se necesita mucha teología y sentido común a la hora de lidiar con la palabra de Dios. Entonces, cuando uno ubica las declaraciones de ella dentro de su contexto, uno puede entenderlo. Elena de White siempre usó la expresión, cuando iba a hablar de las ciudades, usaba la frase, en la medida de lo posible. Y cuando habla en Mensajes Selectos tomo 3, de puestos de avanzada, y desde esos puestos de avanzada, evangelizar la ciudad, no estaba hablando de mi ministerio personal o del ministerio de una congregación. Estaba hablando del establecimiento de instituciones, y básicamente esa cita tenía que ver con que el doctor Kellogg quería establecer un sanatorio en el centro de Los Ángeles. Y Elena de White le dice, no, pero es una locura. ¿Cómo vamos a poner un sanatorio en el centro de Los Ángeles? El sanatorio tiene que estar en las afueras, porque se necesita un ambiente más tranquilo, más relajante, donde las personas puedan tener más contacto con la naturaleza. Y entonces ella dice ahí, hay que poner esa institución fuera para que sirva como un puesto de avanzada para evangelizar la ciudad. Pero no fue que ella pensó que nosotros teníamos que abandonar las ciudades todos y que tendríamos que cerrar las iglesias en las ciudades y salirnos todos para el campo. Hay un libro lindísimo. A veces la misma iglesia, como los hermanos se turban, la misma iglesia a veces contribuye un poco, porque ese librito de la ciudad al campo, no lo digo yo, hace poco leí una reseña de uno de los oficiales del Centro White, el Josh Dornay también lo ha dicho, es poco balanceado. Entonces, el libro parece dar a entender que Elena de White tenía un deseo abrumador de que todos nos fuéramos. Hace poquito, 4 o 5 años, el Centro White publicó otro libro, La evangelización de las ciudades, lo acabamos de publicar en español hace unos cuantos años, donde ahí se trató de poner una postura más equilibrada para que el pueblo entienda, como decía el doctor, que hay una responsabilidad concreta con las ciudades y que los adventistas no pueden salir corriendo de Nueva York en este momento. Al contrario, la iglesia tiene que hacer como los creyentes en el aposento alto. Nos recluimos en esta cuarentena, vamos a orar, vamos a estudiar la Biblia, vamos a pensar, los pastores y los dirigentes creando estrategias. Y cuando esto termine, lo que es que entrarle con más fuerza a la predicación de la palabra en las grandes ciudades. Gracias, Pastor. Freddy, mira, en ese contexto, permíteme hacer un pequeño paréntesis para que siga con esa otra línea. Pastor Vladi, tú que estás en ese ambiente eres director de la revista Prioridades, estás en ese ambiente de las publicaciones adventistas. Quiero hacerte una pregunta, tal vez un poquito de carácter, no sé cómo llamarle, si llamarle de carácter técnico, como un paréntesis para que nos explique un poquito eso. Tú sabes, Vladi, que yo crecí en la iglesia igual a lo mejor que algunos de ustedes, y yo me he dado cuenta, cuando yo era niño, yo decía, tenía un interés grande por conocer a la hermana White, cuando yo era un niño, hasta que Los Conquistadores supe que la doña ya había muerto y todo, y que era la profeta. A mí me pasó igual, Elvis. Entonces a mí me pasó lo mismo. Entonces yo de niño, bueno, ahí está, yo quería conocerla por el hecho de que yo veía que seguían saliendo libros que ella había escrito. Ya, ¿verdad? Ya entendí en la universidad que eran compilaciones. Yo quiero, Pastor Vladimir, tú que estás en ese campo editorial, y quiero ser balanceado con esto y abordar esta pregunta, Pastor Vladi, con todo respeto. Yo creo en el don profético, ¿ves? Y quiero abordarla con todo ese nivel de respeto. ¿Cómo es que se da eso de las compilaciones? ¿Cómo sucede eso? Para enriquecimiento de nuestros hermanos y que alguno vaya y crea como yo, ¿ver? Que todavía ella sigue escribiendo. Ya, mira, en el último testamento que dejó la hermana White, creo que fue en 1913, ella murió en 1915, ella nombró una comisión de 5 fideicomisarios que tenían la responsabilidad de promover la publicación de sus libros, los 26 que ella había escrito,
trabajar para que esos libros fueran traducidos a otros idiomas. Y una tercera función de ellos fue, y de las más de 100,000 páginas manuscritas que Elena de White había escrito, pero que no fueron publicadas en libro, tomar de ese material y entonces publicar libros nuevos. Las compilaciones casi siempre responden a alguna necesidad de la iglesia. Por ejemplo, en la década de los 60, 70, el Departamento de Jóvenes pidió, ¿qué dijo la hermana White sobre el ministerio juvenil? Se compiló mensajes para los jóvenes. El de publicaciones dicen, díganme lo que la hermana White dijo sobre publicaciones. Se compila ministerio de publicaciones. Entonces, esas compilaciones temáticas vienen a llenar algún vacío donde hay cierta discusión o hay cierta preocupación. ¿Cuál es el punto de ese tipo de libros? Que como esas citas, sacan las citas del contexto original y se trae aquí, la gente puede darle un uso incorrecto. Por eso es que los fideicomisarios le ponen siempre, eso es una ley del Centro White, tiene que tener la referencia original. ¿Para qué? Para que usted vaya y lea. Usted vaya y lea la declaración y pueda poner la declaración en su contexto. Te voy a poner un ejemplo. Tenía por aquí el librito, pero ahora no lo veo. Evento de los últimos días comienza con una declaración donde la hermana White dice, hay una gran expectación en el mundo, los dirigentes de la tierra están esperando ver lo que va a suceder y aquello y que lo otro. Y entonces leemos eso y decimos, ay, eso es que la hermana White profetizó el COVID-19. Pero la hermana White hace esa declaración en 1914, previo al inicio de la Primera Guerra Mundial. Cuando la hermana White escribió eso, estaba describiendo lo que estaba pasando ahí. Entonces, para eso se le pone la referencia completa, para que usted vaya, y ahora es bien facilito, porque en Ellen G. White Writings está todo lo que la White escribió, y usted puede ir, buscar la carta, el manuscrito, el artículo de la revista y leerlo completo. Ahora, Jim Nix, el ex director, acaba de jubilarse, hizo algo sumamente interesante. Nix determinó durante su gestión que ya no iban a cortar pedacitos de frases para armar libros, sino que se iba a tomar 2 o 3 párrafos completos para que la gente pudiera no solamente leer la cita, sino leer antes y leer después. Y creo que él hizo una gran contribución al tema de las compilaciones. Pero por eso es que constantemente la iglesia saca publicaciones nuevas de Elena de White, porque hay muchas cosas que ella escribió que todavía no estaban al alcance de la feligresía. Gracias, Pastor Vladimir, y gracias, ¿verdad, Pastor Elvis, por la pregunta, porque imagino que el Pastor Elvis también hizo la pregunta, porque la gente entiende a veces que se está haciendo conspiración con los escritos, o sea, con la parte editorial, se están manejando, se están manipulando, y hay alguna conspiración para que salga tal cosa o tal mensaje, con tal mensaje o cual línea de pensamiento de la sierva del Señor. Pero qué bueno que Vladi está en esa línea ahí, el pastor Vladimir Polanco, y puede dar la clara certeza de lo que se está haciendo ahora mismo con la iglesia. Es bueno mencionar que la respuesta del presidente, ¿verdad? Y el pastor Vladimir estuvo muy acierto, y también el doctor Johnson. O sea, no hay, él le decía al estudiante de teología que no hay ninguna base, ahora mismo ningún fundamento que involucre la iglesia con ninguna conspiración. Con ninguna conspiración. El pastor Vladimir mencionó, perdóname que yo le digo a Vladi, pero no, tranquilo, es así. Estamos así. El pastor Vladimir mencionó algunos detalles, como por ejemplo la organización misma de la iglesia, la estructura no permite porque es una iglesia democrática representativa. Pero él mencionó algunos detalles, es bueno que los hermanos puedan entenderlo. Es decir, la base de esta iglesia, y el doctor Johnson lo presentó, está en Jesucristo y está en la palabra de Dios. O sea, y nosotros en la dirección, en la toma de decisiones, en todos los niveles de la iglesia, aún desde el grupo pequeño, que no es un nivel como tal en estructura, pero de la iglesia local, todo lo que se hace está dirigido por un así dice Jehová y está basado en la palabra de Dios. O sea, que no cae
no cae de que alguien entre, de que una iglesia se convierta en jesuita o un presidente de campo o un líder, porque no hay forma de accionar, de gravitar dentro de la iglesia, porque indiscutiblemente pues va a salir a la luz y va a resaltar ese detalle. Mi doctor Freddy, mira, hay un detalle acá que yo quisiera preguntárselo al doctor Ramírez, que está con nosotros, sociólogo. Yo, y las preguntas que estoy haciendo, las estoy haciendo con esa sinceridad del corazón, como un miembro de iglesia. Yo veo desde niño que crecí en la iglesia este sentido persecutorio de la gente, del cristiano, de hasta cierto punto, hasta como si lo desearan, que ya viene, y una responde esto a algún factor sociológico, responde a alguna idiosincrasia, hay alguna explicación de manera sociológica en el que el cristiano tal vez se comporte de esa manera, creyendo que lo están engañando, creyendo que hay alguna conspiración, cosa que va a dar lugar al tema que sigue, a movimientos alternos. Pero yo quiero ver desde el punto de vista de la sociología, ¿qué usted nos puede decir, doctor? Bueno, lo primero que deseo enfatizar es que las palabras del doctor Polanco, estoy 100% con él con respecto a Elena de White. Y entonces llegamos a lo de la sociología después. Debo aclarar para los que no me conocen y que sepan que como profesor de Fuller Theological Seminary, el seminario interdenominacional más grande del mundo, tuve que pasar un examen teológico, siendo el primer adventista con credenciales de ministro adventista de la división norteamericana como capellanía. Me examinaron mi teología y la primera pregunta que me hicieron fue: ¿qué vas a hacer con Elena de White en el salón de clases de Fuller Theological Seminary? Wow. Así que yo les contesté: lo primero que ustedes tienen que saber es que Elena de White, y esto era en inglés por supuesto, era mi novia. Es mi novia. Elena de White is my girlfriend. Y se echaron a reír todito entonces. Y esa es una estrategia de todo predicador. Si usted hace a la gente reír, inmediatamente cuando se están riendo, usted le tira el mensaje que usted quiere y se va derechito, entra derechito a la corteza cerebral del razonamiento. Y les expliqué, lo que esto quiere decir es que toda mi imaginación teológica ha sido iluminada, ha sido influida por los escritos de Elena de White. Y así que el que está aquí es novio de Elena de White. Y si usted quiere entender lo que el doctor Polanco estaba diciendo, lea lo que ella escribió. Mensajes Selectos, tomo 1. El capítulo, en el Mensajes Selectos, tomo 1, en el contenido, usted lea los capítulos 1 y 2. El capítulo 1 se titula La inspiración de los escritos proféticos y el capítulo 2 se titula Elena G. de White y sus escritos. Y voy a leer solamente un pedacito en la página 42 de Mensajes Selectos, tomo 1, hablando ella de sí misma y de sus escritos. Tenemos muchas lecciones que aprender y muchísimas que desaprender. Solo Dios y el cielo son infalibles. Quedarán chasqueados los que piensan que nunca tendrán que abandonar un punto de vista favorito, que nunca tendrán la ocasión de cambiar una opinión. Mientras nos aferramos a nuestras propias ideas y opiniones con persistencia determinada, no podremos tener la unidad por la cual oró Cristo. Y la segunda parte, el próximo párrafo, acerca de la infalibilidad, nunca pretendí tenerla. Solo Dios es infalible. Su palabra es verdad y en él no hay cambio ni sombra de variación. En otras palabras, Elena de White le está diciendo a sus lectores: no se apeguen a un pedacito o a 20 pedacitos de lo que yo he escrito, porque va a haber cambios. Porque el mundo continúa cambiando. Pero yendo a la pregunta que me han hecho, de manera
psicológica sabemos que nosotros tenemos que proteger nuestro ser. La protección de la integridad del ser es la energía número 1 que Dios nos ha puesto al crearnos. Por eso, no es por casualidad que dice la Biblia, ama a tu prójimo como a quién. Como a ti mismo. A ti mismo. Como a ti A ti mismo. mismo. De modo que lo que está diciendo es, primero te tienes que amar a ti misma, a ti mismo. Y eso es lo que Freud describió cuando estaba hablando de las maneras de proteger nuestro ego, de protegernos ese mismo al que tenemos que amar primero. Y una de las formas de protegerlo es lo que Elena de White está combatiendo aquí, que no aceptamos cambios. Si la esposa dice una cosa o el esposo dice una cosa y es diferente a lo que nosotros entendemos, no lo queremos porque es un atentado contra nuestra identidad. La iglesia ha de entender que Elena visualizó cambio como operacional continuamente, porque ella no se veía a sí misma infalible. La Biblia es infalible. De hecho, la Biblia no es inerrante. La Biblia es infalible. Sociológicamente, los seres humanos nos organizamos por grupos que pensamos igual. Por eso, por ejemplo, la iglesia de Clinton, que la empecé este servidor como pastor cuando estaba en Atlantic Union College, esa iglesia de Clinton, en Clinton, Massachusetts, llegó a ser una iglesia de dominicanos, mientras que la iglesia de Leominster siguió siendo una iglesia de puertorriqueños. Y la estableció un puertorriqueño, la iglesia de Clinton, cuando empezamos en South Lancaster, antes de que tuviera edificio, antes de que rentaran el pueblo. Después de hacer una campaña evangelística en el pueblo de Clinton, la pasamos a Miller Chapel en el segundo piso de Founders Hall. ¿Por qué terminó siendo una iglesia de dominicanos? Porque los seres humanos nos organizamos alrededor de aquellos que piensan, que se ven, que actúan como nosotros. Y no hay nada de malo y tampoco hay nada de bueno. Esta es una realidad de cómo funcionamos. Y si usted desea seguir a Elena de White y a sus principios y a sus enseñanzas, no se atasque en una idea de ella, sino que pregunte cuáles son los principios que están detrás. Y esos principios son los que le van a ayudar a usted a mantener su integridad para poderse amar a sí mismo o a sí misma. Lo importante es la iglesia de Cristo, no el salir de la ciudad, porque esa es la doctrina en la que enseñó Elena de White. El apple of the eye, ¿cómo se dice en español? La manzana de los ojos del Señor. Yo creo que en español eso no lo decimos, ¿verdad? Yo no aprendo inglés. La niña de los ojos. La niña. La niña, es que decimos. La niña de los ojos del Señor, es decir, la pupila y el centro del ojo, nosotros como iglesia lo somos. Y eso no quiere decir una doctrina. Eso no quiere decir ni siquiera 28 fundamentos. Eso quiere decir la gente. Amar a la gente que el Señor nos dijo que tenemos que amar para poderlo amar a Él. Todo eso para decir que sociológicamente, preocúpese por amarse usted mismo cuando está amando a los otros, y así es que puede amar a Dios. Freddy y Elvis. Adelante. Permítanme ahora ocupar el lugar de entrevistador, porque es que el pastor Johnson es un hombre muy especial y yo sé que hay muchas cosas que él conoce y que maneja. Pastor, y aprovechando que usted ahora está en Fuller, no está como nosotros dentro del sistema organizacional, sigue siendo un buen adventista, por supuesto, pero usted como un especialista en sociología religiosa, ¿cómo entender el pensamiento decimonónico adventista de una ley dominical nacional, de una persecución? ¿Cómo enfocamos eso desde el especialista, desde la óptica de un especialista en sociología religiosa? Magnífica pregunta y muy compleja para desarrollar en pocos segundos. Pero
volviendo... Pero tome su tiempo ahí, doctor, que tenemos una Ok, hora pues. más completa con el otro tema. Entonces, prefiero en diálogo, para que vamos a tener un diálogo Sí, entonces, correcto. doctor Polanco. Claro. Primer punto que tenemos que entender sobre este asunto de la ley dominical es ¿qué quiere decir la ley dominical? Porque podemos pensar que la ley dominical quiere decir que se va a hacer una legislación que dice que hay que adorar en domingo y que en sábado no se puede adorar. Pero ese no es el asunto de la ley dominical. La ley dominical quiere decir un atentado contra los principios de Dios. ¿Estamos de acuerdo, doctor Polanco? Sí, va más allá, correcto. Entonces, si lo vemos de esa manera, podemos entender que la ley dominical ya ha estado, por ejemplo, en Cuba, desde que entró al gobierno Fidel Castro y persiguió a todos aquellos que deseaban poner cualquier otra cosa que el Partido Comunista y más bien decir la familia Castro de Fidel Castro en el centro. Entonces, ya la ley dominical y la persecución está sucediendo para ellos, pero no tiene que ver nada con el domingo. Y si nos vamos a países musulmanes donde no se permite llamar a Dios Alá, y usan árabe todos, y no se le puede llamar a Dios Alá porque Alá es el Dios de los musulmanes. Eso está pasando ahora mismo en Indonesia. Y eso es una persecución y no tiene que ver nada específicamente con sábado y domingo, pero es lo mismo, es un atentado contra el mensaje que hemos recibido de predicación del Evangelio del Señor Jesús. Cualquier cosa que ocupa ese lugar se convierte en la bestia que está operando para perseguir a los que tienen el mensaje de amor, de salvación. ¿Qué le parece? Precisamente, doctor, por eso quería escuchar su opinión antes de volver a Elvis y a Freddy, porque yo sé que usted como un especialista en sociología está pendiente de esos cristianos que están en este momento bajo el fuego de la persecución y que por lo tanto lo que nosotros estamos hablando de algo que puede venir en un futuro cercano, lejano, no sabemos. Hay muchos creyentes que lo están viviendo en este momento, porque se han ensañado contra su creencia en Jesús y muchos están incluso muriendo. Hace poco en Egipto, una iglesia ortodoxa fue quemada, mataron a todos los que estaban allí por musulmanes radicales. Así que son cristianos que la persecución venidera ya la están viviendo, ¿no?, en su día a día. Bueno, gracias, doctor. Gracias, Vladi, por la intervención. Me hicieron trampa, Freddy, me volaron el asunto de la plaga. Esto es una plaga. Pues vamos a las plagas, pero antes de... Si hay una conspiración que dice que esto es una plaga y que la iglesia no quiere dar esa información. Esa es la pregunta, Elvis. Adelante. Del COVID, antes de hablar de la plaga del COVID y de la conspiración, lo que el doctor Polanco está diciendo me anima mucho porque me recuerda un caso particular que hemos estado estudiando en Fuller, que todavía no hemos podido confirmar científicamente, whatever that means, que es verídico, pero parece que sí. Cuando invadieron los de ISIS en el norte de África y tomaron a cristianos coptos y les dijeron, los arrodillaron a 12 cristianos coptos y les dijeron, tienen que renunciar al Señor Jesús. Y estos cristianos coptos son del grupo cristiano más antiguo de la iglesia cristiana, mucho más antiguo que los adventistas y más antiguo que los católicos apostólicos y romanos y más antiguo que los griegos ortodoxos. Estos cristianos coptos son cristianos desde el primer siglo, desde el inicio del cristianismo, y reciben su tradición desde ese tiempo. Y ellos siguen al Señor Jesús. Y los arrodillaron a estos 12. Y uno por uno le fueron preguntando, ¿rechazas al Señor Jesús? Y cada uno dijo que no. Y le dispararon en atrás de la cabeza, como hacía Hitler, y mataron uno por uno.
Y parece que uno de los 12 era un musulmán que había venido con ellos buscando trabajo, porque esta gente eran migrantes, trabajadores migrantes que llegaron al norte de Algeria porque había dinero para construcción, porque se estaba construyendo y vinieron a ganar su pan para enviar dinero a su casa. Y uno de los 12 era un musulmán, aparentemente. Y ese musulmán dijo, yo me paro, mejor dicho, me arrodillo con mis compatriotas egipcios. Y así murió declarando al Señor Jesús, sin declararlo alguna vez en su vida. Ya. Miren ustedes las tres complejidades que tiene esto. Número uno, estaban siendo perseguidos por el poder de la bestia estos personajes y por lo tanto estaban en la prueba de si el sábado o el domingo es la verdad de Dios, sin mencionar sábado y sin mencionar domingo. El que diga que no lee la Biblia, no entiende ni conoce. Estos son mártires cristianos que sufrieron por su fe. Pastor, ¿Y qué con respecto al musulmán? Pastor, es un mira, mártir cristiano también, porque los musulmanes esperan la segunda venida de Cristo igualito que los adventistas del séptimo día. Y si usted no sabe eso, le toca educarse. Ellos tienen los mismos eventos que nosotros visualizamos de persecución y de atentado de Roma, del papado, todo igualito, creyendo que al venir Jesús se va a establecer el reino de Dios y va a solucionar los problemas de esta tierra. Es decir, si usted desea seguir al Señor Jesús, tiene que hacer su pensamiento más complejo. Si usted se encierra en que es sábado o domingo y que es una conspiración de que el COVID lo que indica es que hay que cumplir lo que dice Elena de White, que hay que salir de las ciudades, y los que están negando eso, están negando al Señor Jesús y negando la verdad. Su universo está muy pequeñito. No cumple el tamaño de los evangelios. Cuando le preguntaron al Señor Jesús precisamente acerca de aquellos que estaban afuera, que no lo estaban siguiendo y estaban haciendo milagros, y dijo el Señor Jesús, y eso lo encontramos en Lucas 9:49, y leo. Entonces, tomando la palabra, Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. No es adventista el séptimo día. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no está contra nosotros está de nuestra parte. Amén. Y eso se cumple con el musulmán que predica la segunda venida de Jesús. Ellos le llaman Isa en árabe. Y se cumple también con el copto, que no se arrodilló frente al paganismo que pretendían representar esos musulmanes de ISIS. Era el paganismo político. Ellos en realidad no estaban representando a los mahometanos. Así que, gracias. Suficiente. Gracias, ahí. Doctor. Gracias. Pastor, se puso caliente el asunto, pastor. Gracias. Sí, no. Yo quiero mencionar algunos detalles para motivarlo. Lo primero es recordarle a nuestros amigos y hermanos que estamos desarrollando el tema de las conspiraciones y más adelante ya estamos introduciendo el tema de los movimientos disidentes. Quiero mencionar para motivar, ¿verdad?, aquí al panel, por ejemplo, Rogelio Cruz dice, el poder de Dios en medio de la adversidad. Él dice aquí en el comentario, estamos recibiendo bendiciones de su palabra. Hay otro que hace otro comentario y dice, gloria a Dios, necesitamos ese enfoque en la iglesia. Hay otro que dice un comentario y expresa, quédense dando cátedra todo el día, que necesitamos eso dentro de la iglesia. Así que damos gracias a Dios por eso, porque la iglesia, los hermanos se están motivando. Para Freddy, cerrar el tema, Freddy, mira, yo tengo algún... pasar entonces. Freddy, antes de que tú cierres, aquí yo casi creo que nos están acusando de conspiradores aquí, ¿viste? Sí. Porque están diciendo, los escritos establecen que tiene que ver directamente con la imposición del domingo. Otro dice, digan realmente la verdad sin paño tibio. La ley dominical será algo global y hay que prepararse para salir de la ciudad para que no nos pase como la mujer de Lot, y te lo tiró a ti, Vladi.
Sí, Ok, pero entonces no, vamos a pero es darle al que pastor Vladimir y luego a sí, Johnson de nuevo. Claro que sí. Fue, Adelante. fue sí, pero es preso así. que el hermano tiene que entender el contexto en el que estamos llevando la discusión. Las preguntas al doctor Johnson en esa dirección se le hizo de una perspectiva sociológica, hermano, no escatológica. No estábamos hablando de eventos finales, estábamos hablando de hermanos que están siendo perseguidos ahora en este momento. Pero ya que usted pone el tema, entonces mire qué es lo que dice Elena de White. Lo dice en Evento de los Últimos Días. Elena de White dice que así como la señal de la destrucción de Jerusalén para que los discípulos huyeran era ver a Jerusalén rodeada de ejércitos, asimismo la señal para que los adventistas del séptimo día comprendan que ha llegado la hora de abandonar las grandes ciudades es la implementación del domingo como día de reposo. Entonces, hermano querido, eso, Elena de White dice que esa es la señal y el pastor Johnson vive en Estados Unidos, el pastor Elvis, yo, Freddy, y a ninguno de nosotros cuatro se nos están cohibiendo nuestras libertades civiles o religiosas. Así que nosotros no podemos decirle a usted que sí, váyase porque ya se promulgó la ley dominical. No vamos a jugar con eso. Nosotros, hay predicadores que sí, que les gusta manipular, que les gusta venir con esos mensajes de conspiración. No se van ellos, yo siempre lo digo, ellos viven en Estados Unidos, no se van de Estados Unidos, pero sí enganchan que 2 o 3 de nosotros caigamos en la red y salgamos corriendo y abandonemos las cosas. Entonces, ese no es el punto, mi querido hermano, ¿no? Elena de White dice claramente, cuando se promulgue la ley dominical, llegará el tiempo, llegará y lo dice ya en el futuro. Ella también dice que cómo serán esos procesos finales. Esa cita que el pastor leyó ahorita de mensajes selectos es interesante, porque Elena de White no lo sabía todo. A veces nosotros creemos que cuando leemos el conflicto, que lo que ella dice en el conflicto es como se va a cumplir. Eso no es como se va a cumplir. Es como ella lo entendió. Y ella misma va a explicar ahí en el tomo 1 de Mensajes Selectos y en el tomo 3 y en Evento de los Últimos Días, ella dice claramente que su mente no fue capaz de describir con precisión cómo era que se iba a dar ese proceso de una implementación de una ley dominical en Estados Unidos, porque no es tan sencillo como a veces queremos nosotros decirlo, y que vino Benedicto XVI y se reunió con Obama y ya va a promulgar la ley dominical. Es un proceso un poco más complejo. Y ella misma, incapaz de precisar cómo sería el asunto, dijo que en el futuro la iglesia recibiría más luz. Es interesante que aunque ella se mostró incapaz de dar detalles específicos de esos procesos, algunos de nosotros sí nos sentimos capaces de hacerlo. Elvi está nervioso por el tema del COVID-19, porque se ha agarrado que el COVID-19 es una plaga que Dios está mandando a las grandes ciudades precisamente como una advertencia a su pueblo de que abandone y también como un ensayo de lo que sería la ley dominical. Fíjense que Elena de White nunca vinculó que la ley dominical sería resultado de una crisis sanitaria. Y yo siempre tengo la frase que la iglesia sabe mucho y sabe más que todos nosotros. Cuando nosotros miramos hacia la historia y buscamos, por ejemplo, cuál fue la reacción del adventismo ante la plaga de 1919-1920, la gripe española, no fue una reacción de vámonos, dejemos todo. No, al contrario. Después de eso, la iglesia adventista reformuló su sentido de misión y crecimos muchísimo crecimos. De 1920 a 1960 fue uno de los momentos de mayor crecimiento en la historia de la iglesia, saliendo de una guerra mundial y luego metiéndonos a otra guerra mundial. Y yo estoy seguro que muchos dijeron ya, llegó el momento, llegó el fin, pero no. Miren, y siempre le digo a los hermanos, piensen esto. ¿Usted qué cree que ya, como dice ese hermano ahí, que ya la ley dominical para que no nos sorprenda? ¿Usted cree que el vecino suyo, hermano, que puso la pregunta, usted cree que su vecino lo que está preocupado en este momento es si hay un problema entre el sábado y el domingo? Porque para la gente poder tomar una decisión,
o a favor de uno o a favor de otro, tiene que tener conocimiento de ese proceso. Entonces pregúntese, ¿su vecino lo sabe? Y usted verá que su vecino en este momento ni siquiera se imagina que hay un pleito entre el sábado y el domingo, tal y como lo concebimos los adventistas. Entonces, hay un trabajo, hay una obra que tenemos por delante que no podemos ignorarla y que no podemos echarla a un lado por esa teoría de conspiración. Yo le doy gracias a Dios, Elvis, de que el COVID-19 no es una plaga, no, una plaga apocalíptica, ¿no? Claro. Que es un problema grande, sí, pero decir que es una plaga apocalíptica, no podemos decir que es una plaga apocalíptica. En la Biblia, cuando Dios llevaba a cabo un acto judicial y mandaba una plaga, por ejemplo, como una señal de juicio, esa plaga atacaba al culpable. Por eso tú notas que en Egipto las plagas, Dios protegió a Israel y castigó a los egipcios. Nunca la plaga va enfocada a partes inocentes. Decir que más de 60 hermanos han muerto en Nueva York, decir que esos hermanos entonces están recibiendo una plaga divina. ¿Y quién soy yo para venir y tildar a esos hermanos que murieron en la esperanza adventista de que ellos no creían, como han diciendo? No, es que eran apóstatas. No, eso es un problema sanitario que nos está afectando a todos, a buenos, a malos, a ricos, a pobres, a dominicanos y americanos. Entonces, no podemos verla como una plaga apocalíptica, tenemos que verla como lo que es una enfermedad, resultado del pecado, resultado de la desobediencia de la raza humana y que como resultado del pecado nos afecta a todos. Pero no es una plaga que es castigo, no es castigo. Es como la gente que tiene cáncer, como los que tienen problemas cardíacos, como los que están batallando con la depresión. O sea, el mundo está enfermo de distintos ángulos. No es solo el COVID-19. El COVID-19 es una parte, pero hay un sinnúmero de enfermedades que están azarando la vida de mucha gente en este momento. Gracias, Pastor. Gracias, Pastor Vladimir. Y yo creo que tuvo muy buena la explicación, tanto para los hermanos como para el programa que estamos desarrollando de manera educativa. Solamente conectar con esa, tú colocaste ahí un punto muy importante, Pastor. Ese vecino no sabe lo que está pasando, no sabe los temas que está lidiando la iglesia con la ley dominical, con la persecución, con todo esto. Y voy a traer solamente para como liberar el ambiente con una historia que hace el pastor Roger Álvarez, nuestro coordinador hispano aquí en la Florida, en el área de la South Eastern Conference. Él dice que hubo una hermana, así como esa que estaba preguntándole al pastor Elvis, que estaba con deseo de persecución y que tenía que irse para Guatemala. Ella mencionaba a Guatemala porque se iba a ir para Guatemala. Pastor, que yo entiendo que eso es así, que escuchando los temas de fulanito de tal y estudiando, tenemos que irnos a Guatemala. Y el pastor le dijo, bueno, hermana, déjeme antes de que usted se vaya a Guatemala, pasar por allá y saludarla y hablar con usted. Y dice que él fue donde la hermana y le dijo, hermana, yo quiero visitar los vecinos suyos con usted. Y entonces agarró a la hermana y fue y tocó una puerta. Y cuando los vecinos salieron, le preguntó, ¿usted conoce la iglesia adventista del séptimo día? No, yo no sé quiénes son esa gente. ¿Y usted conoce esta señora que anda conmigo? ¿Usted sabe el nombre y el apellido de ella? No, yo no sé quién es ella. Ok, gracias. Entonces se fueron a otra puerta, a otra casa, tocaron y no conocían ni la hermana ni la iglesia adventista. Andaron el barrio entero y nada, y entonces volvieron a la casa y le dijo, bueno, hermana, si usted quiere irse para Guatemala, vaya. Pero yo lo que observo aquí es que ¿a quién es que van a perseguir? Dígame, porque a usted aquí nadie la conoce. Y cuando se arme la persecución, es para aquellos que guardan el sábado. Y entonces, si a usted nadie la conoce aquí, ¿quién la va a perseguir? Entonces la hermana cayó en sí. Porque la verdad es que hay muchos hermanos, y Vladi tocó un punto muy importante en esto que tiene que ver con misión. O sea, ¿de qué estamos hablando de persecución cuando el vecino de al lado lo que necesita es que le ayudemos con los zapatos, con una comida, que le llevemos un remedio natural, que le enseñemos cualquier detalle que tiene que ver con divorcio, que tiene un hijo que tiene problemas con drogas? Esa es la persecución de ese papá, que esa enfermedad lo está persiguiendo, que tiene problemas con ese hijo. Entonces, a veces estamos pendientes de lo que va a decir el Papa, de lo que va a decir Donald Trump, de lo que dijo tal o cual presidente,
pero de lo que es la vida misma de la iglesia, la vida simple del cristiano, compartir el amor de Dios, saber cómo van las cosas, que es lo esencial. Yo creo que el pastor Vladimir ha tocado un punto muy importante. Doctor Johnson, ¿usted quería explicar algo más? Me encanta lo que has dicho, Freddy. ¿Cómo se llama ese pastor que hizo ese principio? Pastor Roger Álvarez, él cuenta esa historia. Pues el principio Álvarez, lo voy a llamar de ahora en adelante. ¿Tú me das permiso? No, usted es un doctor, adelante. El principio Álvarez está fascinante y maravilloso. Si sus vecinos no lo conocen a usted y no conocen el mensaje que usted cree, ¿para qué se va a ir huyendo? Tiene que dedicarse a predicarles. Me encanta. Claro que sí. Y me parece que en vez de preocuparse por si guardan o no guardan los vecinos y si viene o no viene la ley, tenemos que preocuparnos cómo vivimos la vida. De hecho, estudiando la Biblia encontramos esa respuesta. Si me permiten, voy a citar la decisión del Concilio de Jerusalén. Es decir, el primer concilio de la Asociación General ocurrió en Jerusalén, porque los adventistas nos vemos como parte de esa tradición. Sí. Y el Concilio de Jerusalén tiene una nómina y unas proposiciones doctrinales que se votaron. ¿Las conoce usted? Mire lo que dice en el capítulo 15 del libro de Hechos, leyendo los versos 28 y 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Detengámonos ahí primero. Ahí tiene usted la clave. Usted está preocupado de lo que le dice Trump y el canal de televisión de Facebook. Pero los que usted tiene que estar interesados es el Espíritu Santo y la iglesia. Todo el que le trae a usted un chisme de COVID-19 que no vino en una reunión de oración y de estudio de la Biblia en la iglesia, no es de Dios. El principio de Dios es: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y luego miren lo que sigue: no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Lo que Dios quiere, el principio de Dios, tiene que ser en la iglesia, en oración y en estudio con el Espíritu Santo, y no con el propósito de imponer cargas. Y entonces se dieron los tres principios: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. Y yo creo que ese no tenemos problema ninguno, porque no hay templos donde están sacrificando animales y después vendiéndolo en la carnicería. Pero mira los otros dos. ¿Quién cumple eso? De sangre, de ahogado. Esos dos no lo cumplimos. Y usted está preocupado por sábado y domingo y usted ni siquiera lee la Biblia, la estudia y la cumple. Es vegetariano usted, es la única manera de cumplir esto. A menos que usted compre carne halal o kosher. Porque toda la carne que venden en todos los supermercados tiene sangre. Y se ve bien bonita, porque si no tiene sangre no sabe a nada. Sabe buena porque tiene sangre. ¿Usted quiere santificarse y prepararse para salir de la ciudad? Empiece siendo vegetariano o comiendo halal o kosher. Preocúpese por lo que le entra, lo que le entra por ahí. Preocúpese de eso. Y después entonces preocúpese de si hay que salir de la ciudad o no. Claro. Y termina diciendo de fornicación. Si os abstenéis de tales cosas, obraréis bien, pasadlo bien. Cuando usted se esté absteniendo de estas cosas, de ver en Netflix fornicación, de ver en los diferentes Hulu y en YouTube fornicación, entonces preocúpese por sábado y domingo. Mientras usted no esté cumpliendo esta reglita de lo que entra por su boquita, que sea correcto, y lo que usted hace con sus ojitos, que dice el Señor Jesús que mejor se lo saque antes de ver fornicación en YouTube. Entonces, no se preocupe por sábado y domingo. Váyase a predicar y a estudiar su Biblia. Amén, amén. Gracias, gracias. Un comentario aquí y para pasar al pastor Elvis. Está quemando en las redes, Freddy. Sí, no, esto está bueno. Oigan lo que hace un comentario aquí, pastor Vladi.
dice, bueno, que hay ganancia, bueno, en mar revuelto hay ganancia de pescador en medio de toda esta situación. Dice un hermano allí, en Chiapas están vendiendo terreno para esos hermanos, es decir, lo que promueven esa teoría de conspiración. Entonces, Vladi, le ofrecen la respuesta. ¿Y entonces qué hacemos? No, tranquilo, que estamos vendiendo ya terreno en Chiapas. Pero otro contesta, sí, pero ya no terreno, ya no hay dónde. Entonces, al final, amados, al final, siempre hay en estos movimientos un negocio y usted tiene que tener cuidado. Por eso damos gracias a Dios que esta iglesia no se debe a un pastor, no se debe ni siquiera a un nivel de la iglesia, se debe a Jesucristo y a su palabra. Y nosotros necesitamos ver eso dentro de ese contexto todo el tiempo. Jesucristo y su palabra, porque mañana yo, Freddy Sánchez, puedo decir lo que yo quiera, pero usted tiene que evaluarme con el principio bereano, de acuerdo a la palabra. O sea, y es importante estos detalles con relación a estas conspiraciones. Pastor Elvis, yo creo que necesitamos ya pasar al siguiente tema de los movimientos disidentes. Vamos a entrar. ¿Me permite un comentario breve, doctor, bien breve? Claro que sí, claro que sí. Se me olvidó decirlo. Estoy seguro que el doctor Polanco se va a acordar a la vez que yo lo diga. Las plagas de Egipto fueron 10. Las plagas de Apocalipsis son 7. La razón es porque las primeras 3 plagas de Egipto también las sufrieron los israelitas. Las últimas 7 solo las sufrieron los egipcios. Así que aún en las plagas hay contextualización y hay cambios. Ese es el principio bíblico en todo, continuamente contextualizando y continuamente cambiando. Pastor Elvis. Sí, señor. Vamos a entrar al tema, al siguiente tema, que ya se abrió las puertas para eso. Generalmente cuando hablamos de esa teoría de conspiración y que la iglesia no está diciendo la verdad y que el pastor fulano no está predicando la verdad y que ya la iglesia no está en la verdad y porque la iglesia ya se mundanalizó, porque ya se entró la música del mundo, porque ya no nos estamos yendo para el campo, porque ya no se está hablando de vegetarianismo para la salvación y todo eso. Y ya no encuentro qué hacer en la iglesia. Entonces pasamos a lo que le llaman los movimientos disidentes, que cada vez que viven surgiendo más y más como iglesia hispana. El último movimiento que nosotros experimentamos como iglesia hispana fue el del Evangelio Eterno, aquí en los Estados Unidos. Pero eso es algo muy común. Yo recuerdo en mi adolescencia que iba un pastor para las montañas de Bonao. Un pastor por allá que hablaba, yo no me acuerdo el nombre de él, pero hablaba suavecito, así, detenido, yo no sé hablar. Restrepo. Restrepo. Algo así, no me acuerdo su nombre. Sí, pero entonces, Restrepo, colombiano. Y yo me acuerdo que, no, y que vamos para allá, y que no sé cuánto, y que va a llegar, y va a hablar. Yo ni siquiera sé cómo escuchaban hablar así tan detenido. Entonces, yo quiero hacerte una pregunta, Vladi. ¿Puedo yo seguir creyendo en la iglesia adventista como una iglesia de Dios? Totalmente, totalmente. Yo creo que la iglesia adventista del séptimo día, la iglesia sigue comprometida con la palabra. No veo que estemos en una actitud de rechazo y de rebelión a la palabra del Señor, ni a los escritos de Elena de White. El problema siempre de la iglesia con estos grupos es que cuando la iglesia no quiere someterse a lo que el grupo quiere imponer, entonces ellos deciden abandonar la iglesia porque la iglesia está en apostasía. ¿Pero cuál es la apostasía? No, que no quiere aceptar mi posición. Y aquí viene otra vez el experticio sociológico del doctor Johnson, quizá pueda ayudarnos con eso. Pero tú tomas las raíces de los principales movimientos disidentes que hemos tenido a lo largo de la historia en el adventismo y siempre es por una desaveniencia teológica. De la iglesia no quiso aceptar las ideas de él y él se enojó y se fue. Tú vas a poner un caso, Wagoner. Bueno, vino con lo de 1888, no era un punto que la iglesia tenía que tomar una votación, pero al final sí, Elena de White apoyó, el mensaje de la justificación por la fe tomó mucho terreno, a Wagoner y a John se le dieron buenas posiciones dentro de la iglesia, pero luego Wagoner se sintió
que él no solamente podía influir en el tema de la salvación, sino que tenía que definir cómo nos santificábamos. Y aunque nosotros sí ubicamos mucho a Andreasen en eso, pero el abuelo, si Andreasen es el padre de la última generación, el abuelo es Waggoner. Pero todo salió porque al final Waggoner dejó su mujer, se casó con otra, se armó un lío ahí, y entonces salen molestos y entonces acusan a la iglesia de apostasía, pero no es que la iglesia está apostatando. Lo que pasa es que la iglesia no puede seguir los criterios de un hombre o las ideas de un hombre. Y si la iglesia como grupo, decide variar sobre un tema, no es porque la iglesia esté en apostasía, hombre. Es evidente que la iglesia tuvo una transición con el tema de la naturaleza de Cristo. No lo vamos a ocultar y vamos a decir que no es así. Sí, es cierto que entre un sector del adventismo primitivo estaba más arraigado el concepto de que Jesús tuvo una naturaleza humana semejante a la de nosotros, con tendencia al mal, pecadora. Y que luego, después del 50, los adventistas variamos nuestra postura sobre ese tema. Pero aún tú te lees la creencia doctrinal número 4. Mira, te la voy a leer. Tú te das cuenta que la iglesia como iglesia, la organización, mira qué es lo que dice. Dios el Hijo Eterno se encarnó en Jesucristo. No entra en detalles la declaración doctrinal. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que no es un problema mayor si tú crees una cosa o si el otro cree otra. Así que el problema no es la iglesia. El problema es que algunos de nosotros somos demasiado intolerantes. Y al ser intolerantes, terminamos rebelándonos contra la iglesia y abandonando la iglesia. Y entonces, desde fuera, atacar a la iglesia. Ahora, fíjate esto, Elvis. A mí siempre me ha llamado la atención. Y ahí termino con la pregunta que me haces. Si ellos están tan seguros que la iglesia adventista es una iglesia en apostasía y que nosotros somos malos, y que tiene que salir un remanente del remanente, ¿por qué ellos viven revoloteando sobre un grupo de gente mala, perversa y pecadora como somos los adventistas? Porque tú no encuentras a esos grupos con un plan de evangelización para ir a predicar la palabra. Tú solo lo encuentras que su blanco de misión somos nosotros, los miembros de la iglesia. Entonces, me quiere sacar a mí de aquí porque yo soy muy impío, pero llevarme la tuya porque si me paso la tuya ya dejo de ser impío. Entonces, Freddy dijo algo ahorita. Freddy es bien pintoresco en la forma en la que dice las cosas, pero detrás de eso, simplemente lo que hay es un interés personal. La mayoría de las veces, estos grupos simplemente salen para satisfacer los intereses personales de ciertas personas. Entonces, de hecho, muchos incluso siguen apegados a las creencias fundamentales del adventismo. Entonces, son minucia las que ellos toman para abandonar el adventismo y salir. Pero es un asunto que tiene más que ver con intereses personales que con ideas teológicas. Claro que sí, claro que sí. Dr. Johnson, en términos de los movimientos disidentes, es correcto el texto que usted mencionó. A los discípulos se le acercaron a Jesús: Señor, ahí están sanando en el nombre tuyo. Y en pocas palabras, en versión moderna, versión Freddy Sánchez, le dijo: a ustedes no les importa, sigan en lo que yo estoy trabajando con ustedes. La pregunta es, doctor Johnson, ¿es correcto que muchos movimientos están haciendo bien, son buenos predicadores, tienen buenas intenciones, están haciendo excelente trabajo, gloria a Dios por eso? Sin embargo, el detalle está aquí con este programa que estamos trabajando de educación, cuando comienzan a atacar la iglesia y comienzan a trabajar con las mentes débiles de los hermanos, presentando, notan que este tema no se predica, la iglesia se está convirtiendo en Babilonia, no tocan el tema del Espíritu Santo, no tocan la venida de Jesús. Entonces, ¿cómo trabajamos eso, doctor Johnson? Pues se podrá compartir el screen para darle... Claro, ahí el Sí, señor. doctor Elvis, adelante. Señor, usted puede hacerlo como panelista. Ok, entonces me voy aquí a ver. Abajo en los controles, En el botón izquierdo dice Share Screen. Share Screen.
¿Bajo Windows o bajo qué está eso? Estoy ignorante yo porque se ve diferente a como lo No. veo yo. Mire cómo usted está hace, doctor. en la Ahí debajo pantalla en del los Zoom. controles, Ah, ya lo abajo, vi. Share. Hot disable attendee screen sharing. Tienes que dármelo porque me lo quitaste. El que es host tiene que dejarme hacerlo porque dice que me lo quitaron. Host disable attendee screen sharing. Go ahead. Ok, ahora sí. Ok, me voy a PowerPoint. Entonces aquí. ¿Se está viendo ya? ¿cómo es? Hágale share. Ahora sí. No, doctor, todavía. Mire, doctor, cómo usted tiene que hacerlo. Primero, vaya a Sharing has PowerPoint. failed to start. Please try again. No quiere. No, No, doctor, tiene que primero poner activo el PowerPoint. Vaya a PowerPoint y ábralo. y ábralo activo, manténgalo activo. Después que esté activo, tiene que volver entonces allí al Zoom y dele a Ok. share. Lo Ahora que, dele a share y lo que cuando es le ser da share, ignorante. busque, no, tranquilo, busque entonces, ahí entró en acción. Ahora sí. Ahí estamos. Entonces, si me permiten, aquí tengo unos 3 principios y Sí. terminar con una cita de Elena de White. El primer principio es esto es para los pastores. Está diseñado para la visualización de los que están dirigiendo la iglesia, cómo remediar el problema de los movimientos disidentes en la iglesia. Esa es la perspectiva de esta presentación, que es los que me imagino que están en este webinar o como sea que se llame en español. No se preocupe, dele para adelante. El primer principio es predica menú de leche, bistec y de soya. Esto quiere decir que basado en Hebreos el capítulo 5, los versos del 11 al 14, acerca de lo cual tenemos mucho que decir y difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, otra vez tenéis necesidad de que se os enseñe cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Pues todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por razón de la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Me atrevo antes de ir al segundo principio, me atrevo a reprender a los pastores, ancianos, predicadores encargados de alimentar la iglesia, maestros de escuela sabática, en los lugares donde surgen movimientos perturbadores de así llamada reforma o disidentes. Me atrevo a reprenderlos porque esto ocurre porque esta gente no estaba recibiendo alimento. Así que el primer principio es: yo como dirigente tengo que alimentar, darle leche a los que le toca leche y darle bistec a los que le toca bistec, y a los vegetarianos se lo damos de soya, y yo soy de los vegetarianos, pues yo soy fariseo. Ni uso anillo, ni soy fariseo completo. Entonces, diezmo el comino también. Entonces, usted como dirigente, enséñele a la iglesia para que no tenga que estar buscando quién los alimente. Segundo principio, déjalos predicar. Este segundo principio es el que Freddy estaba indicando. Entonces, tomando la palabra, Juan dijo: maestro, hemos visto a uno que se echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no está contra nosotros, contra vosotros, está de vuestra parte. A mí me encanta siempre cómo las palabras de Jesús son presentadas en los evangelios, porque son bien crípticas. Nos da un principio universal allí, pero lo dice de una manera que nos toca a nosotros decidir quién está con nosotros y quién no está quién está contra nosotros.
Es un criterio que no quedó claro. Pero el criterio que sí quedó claro es que no nos toca prohibir. Si yo soy pastor de una iglesia y me viene alguien a decir, mira que están estos disidentes invitando, pues yo les digo, por favor respeten el perímetro de la iglesia, y hago un anuncio desde la plataforma. Hay unos hermanos que están predicando esto, ellos son esto, esto y esto. De aquí no los vamos a promover. Aquí estamos promoviendo la sana doctrina, pero el que tenga interés, sepa que hay libertad en este país. Usted no está obligado a estar aquí. El que quiera ir, que vaya. Y si usted decide que no quiere ser más miembro de esta iglesia, el Señor le bendiga. Estamos orando por usted y ustedes, por favor, oren por nosotros. Pero aquí no vamos a cariarnos, ni vamos a discutir, no me interesa. El tercer principio y último, no dedique tiempo a discutir doctrinas, enseña lo que deseas aprender. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 14 al 26, recuérdales esto, conjurándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza rectamente la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Sin embargo, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos y apártese de iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será utensilio para honra, santificado, útil para el dueño y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con lo que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las discusiones necias e insensatas, sabiendo que engendran altercados. Así que dan gangrena y producen altercado. Porque el siervo del Señor no debe ser pendenciero, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen por sí. Quizás Dios les conceda el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad y vuelvan al buen sentido, escapando del lazo del diablo, que los tiene cautivos para hacer su voluntad. Aquí dice mucho, solo voy a resumirlo diciendo que tenemos que ser amables. Tenemos que ser amables. Y si termino con Elena de Hoy, mi novia, mensaje, Joya de los Testimonios, volumen 2, página 362. Dios tiene una iglesia en la tierra que en su pueblo escogido, que aguarda sus mandamientos. Él está conduciendo no ramas extraviadas, no uno aquí y otro allá, sino un pueblo. La verdad es un poder santificador, pero la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Hay cizaña entre el trigo. ¿Quieres pues que la cojamos? Fue la pregunta del siervo. Pero el Señor contestó, no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. La red del evangelio no prende solo peces buenos, sino también malos, y solamente el Señor conoce a los suyos. Misericordia. Los administradores de la iglesia tenemos que errar y pecar por la misericordia y por el amor, y los pastores también. Ser amables y entender que no nos toca a nosotros sacar la cizaña, pero sí la disciplina de que cada cual decida dónde quiere estar. Y allá los amamos a los que están con Hugo Gambetta, amamos a los que están con cualquiera que quiera estar, pero entender quiénes son ellos y quiénes somos nosotros y que cada cual puede elegir libremente. Aquí no hay coerción.
Gracias, doctor. ¿Cómo Freddy, tengo que parar Freddy, el compartir? ¿Tú en lo puedes quitar? Sí, señor. Sí, ya ahí ese está. sentido, Adelante, Vladi. Ya tú lo Pastor Vladi, quitaste, adelante. compartir el screen. Ya se lo quité ahí. Gracias, gracias. en cuanto a que Pastor Vladi, adelante. la acusación de la gente me llama siempre la atención eso, ¿no? Que los pastores adventistas no predican el mensaje, que la iglesia tiene miedo, que solo 2 o 3 somos los únicos que tenemos el valor de hacerlo. Siempre me llama la atención eso. Digo, ¿cómo sabe ese señor que él es el único que predica? Está al mismo tiempo en todas las iglesias adventistas monitoreando que se predica. Pero si yo fuera a evaluar a la iglesia, el nivel de compromiso que la iglesia tiene con el mensaje profético, no lo determinara por lo que un predicador enseñara. Yo viera el cuadro completo. Yo, por ejemplo, revisaría qué está publicando la iglesia, porque yo no puedo ver qué están predicando en la Sierra, en Glendale, en Phoenix, en West Palm Beach, pero yo puedo ver lo que la iglesia está publicando. Y en los últimos 10 años se han publicado más libros sobre Daniel y Apocalipsis que nunca antes dentro del adventismo. Y libros de mucho nivel teológico, exegético, mucho compromiso. Yo siempre le digo a la gente, mire la lección de escuela sabática. ¿Cómo usted puede decir que esta iglesia no enseña profecía si acabamos de estudiar 3 meses Daniel? Si el año pasado estudiamos 3 meses Apocalipsis, si antes de Apocalipsis habíamos estudiado 3 meses un folleto sobre temas vinculados a los eventos finales. Ahora, el fenómeno que se está dando en el adventismo es que queremos depender más de lo que oímos, y como yo lo que quiero es oír, y vengo a Google o vengo a YouTube y encuentro el predicador y lo oigo, digo, la iglesia no me enseña. Pero hombre, si abriéramos el folleto de escuela sabática, veríamos que esta iglesia está completamente comprometida con el mensaje profético, que esta iglesia no ha variado su interpretación sobre Daniel 8, 9, 7, sobre Apocalipsis 13. Hermano querido, lo vio usted ahora en el folleto de escuela sabática. Entonces, por eso yo le digo, la iglesia sabe más. No individualicemos la iglesia, miremos el cuadro completo, y cuando miramos el cuadro completo vamos a ver que esta es una iglesia que, por lo menos a nivel de publicaciones, le da las herramientas a los pastores y a los hermanos para que conozcan el mensaje adventista. Pero lamentablemente, tanto los que dirigimos como los que somos dirigidos, queremos oír más y leer menos. Y por eso creemos más en lo que oímos y menos en lo que leemos, porque no estamos leyendo. Así que esa sería una buena reflexión que debería quedar en nosotros. Vamos a ver lo que la iglesia ha publicado y entonces fortaleceremos nuestra creencia que esta iglesia sigue comprometida con los grandes temas proféticos tal y como lo entendieron nuestros pioneros. Y sabe, voy a mencionar, Pastor Elvis, sí. en esa misma línea ahí con el Pastor Vladimir, solamente mencionar un listado quizás de los últimos quizás 20, 30 años de los movimientos disidentes que han estado surgiendo. Por ejemplo, bueno, el de la vara del pastor ya sabemos que es de bastantes años atrás, quizás por allá, pero está el movimiento del 2020, el movimiento de los promotores de la teoría del 2031. Cuando hablo 2020 es teoría de que Cristo venía en el 20, teoría que venía en el 31, los antitrinitarios, los que llaman Babilonia a la iglesia, los que creen que guardamos el sábado equivocadamente, los judaizantes, los de movimiento de reforma, ¿qué otro más? El movimiento, por ejemplo, el Evangelio Eterno, los que creen en la teoría. Ahora hay un grupo que cree que la tierra es plana, que nos ha estado engañando y la iglesia lo sabía también. Hay tantos grupos que han surgido, pero quiero solamente, por ejemplo, con el pastor Vladimir. Pastor, tú que has estado editando libros allí también en Apia y esos detalles, ¿cuáles son las características finales de esos grupos? Cuando surgen, muy bien, ya sabemos, toman un auge, agarran un tema, y luego que pasa el tiempo, ¿cómo quedan ante la historia? ¿Cómo se finalmente quedan todos estos movimientos? 2 o 3 características para educar a la iglesia. Mira, como te decía ahorita, básicamente tú puedes agruparlos en uno, los movimientos disidentes que tienen problemas con
el tema, la forma en la que la iglesia adventista ve la justificación y la santificación. Entonces, ahí tú tienes un grupo que son los que hacen énfasis en la naturaleza post-laxaria de Cristo, en que la última generación es la responsable de vindicar a Dios y que si esa última generación no hace el trabajo, el carácter de Dios no será vindicado. O sea, esto es, o sea, el Dios del universo depende de mí para él ser declarado justo ante el universo. O sea, es sobredimensionar mucho el papel del ser humano. Una segunda línea tiene que ver con la escatología. Es un grupo que no está preocupado por el tema de la soteriología, pero el punto de ello es eventos finales, salir de las ciudades, ley dominical, la teoría de conspiración, que ahora en mayo el Papa tiene una reunión con su gente y que ya esto es para promulgar la ley dominical. O sea, es un grupo que está más interesado en eventos finales. Y tú tienes un tercer grupo que está vinculado con uno de los otros dos, que lo que quieren es dinero. Y es tráeme el diezmo y tráeme la ofrenda. Básicamente en una de Porque esas tres... ellos no lo están usando bien. Claro, porque la iglesia no lo está usando bien y ellos sí. Entonces, básicamente, en uno de esos tres bloques teológicos es donde entran estos grupos. No, no hay más. A ninguno tú lo vas a ver discutiendo del sábado o discutiendo del santuario. Casi siempre en uno de esos tres nichos que se ubican. Y en el tercero caben todos. En el tercero caben todos. Acusar a la iglesia de que no está usando bien el diezmo y que por lo tanto entrégueme el diezmo a mí, que yo sí lo voy a usar adecuadamente. Esos son los tres grandes atributos teológicos de esos grupos. Tú también puedes darte cuenta, lo que mencionaba ahorita, que no hay un compromiso de misión en esos grupos, no lo hay. Y precisamente una de las cosas por la que con las imperfecciones que tenemos, porque ¿qué es el adventista? El adventismo es un grupo de gente imperfecta que entró aquí y estamos todos batallando para salvarnos. Y si somos imperfectos, evidentemente, también esas imperfecciones permean la organización y el sistema. Pero independientemente de cualquier problema que uno pueda ver en la iglesia, esta iglesia tiene un compromiso de visión con el mundo. Y eso entonces le da al adventismo una dimensión que tú no lo encuentras en muchas iglesias, no lo vas a encontrar. Y entonces, un elemento clave para uno descalificar esos grupos es precisamente, no tiene ningún compromiso con la misión. No les importa lo que está pasando en la ventana 1040. Le da igual si hay recursos para evangelizar Nueva York o no. Si se construye un templo en la frontera de Elías Piña, ya en la frontera con Haití, en Dominicana o no. Si el paso del huracán María, ¿qué hizo? O sea, no les importa ni la misión, y por supuesto no le importa a la gente, no le importa el mundo. Son como profetas de la catástrofe, que Jonás modernos, que parece que ellos se sienten que son los espectadores. Vamos a ver a Dios destruir al mundo. Y yo me siento desde fuera a ver cómo eso pasa. Entonces, desde que yo veo eso, un grupo que no tiene compromiso con la misión, yo no puedo pretender que ahí hay algo. Entonces, tú mencionabas sobre el destino. Bueno, no tienen destino. Son nubes que se la lleva el viento. Judas habla de estrellas errantes. Quedan siempre el mismo grupito. 4, 5, 6, 7, 8 y pegadito de la iglesia, pegadito de la iglesia. A veces te hacen la gran bulla. Es que yo tengo una iglesia aquí, es que yo tengo una iglesia allá. No tienen iglesia en ninguna parte. No tienen iglesia en ninguna parte. Lo que están es buscando ver cómo siguen pegados al adventismo. Entonces, yo le diría a mis hermanos que cuando vean ese tipo de cosas, yo entiendo muy bien lo que decía ahorita el pastor Ramírez. No es cuestión de atacar y de prohibir, porque entonces seríamos una especie de catolicismo medieval con nombre de adventista, pero es estudiar con la gente, es explicarle a la gente. Yo creo que el problema de muchos de nuestros hermanos es que yo le decía hace poco a un grupo de pastores en una reunión, el hermano no puede tener vacía la cabeza. El hermano es inquieto y el hermano la va a llenar. Depende de nosotros con qué la llena el hermano. ¿Con qué la llena el hermano? Entonces, muchos de esos grupos
le dan a la hermandad, un tipo de alimento que probablemente nosotros no le estamos dando. Entonces nosotros también tendríamos ahí que reconfigurar nuestro esquema de predicación, nuestro plan educativo a la iglesia y quizás darle énfasis, un poco más de énfasis a esos temas teológicos. Aunque como decía ahorita, el folleto de escuela sabática lo puso de manifiesto que seguimos creyendo en esas cosas, pero no van para ningún lugar, Freddy. En esa primera visión que Elena de White tuvo, esa visión que es programática de todo su ministerio, leer esa primera visión de Elena de White me permite a mí comprender todo lo que ella va a realizar en su ministerio. En esa primera visión, Elena de White lo que dijo fue que ya vio el movimiento adventista llegando a la Canaán celestial. Amén. Vio que el camino era estrecho, vio que algunos se devolvieron, que otros se cayeron, que algunos dijeron, este camino es muy largo y se retrocedieron, pero los que permanecimos aquí, transitando, mirando a Jesús, que era quien estaba al frente del camino, llegaremos a la tierra prometida. Entonces, Elena de White no dijo que había un grupo alterno, que hay que miren que busquemos esta vuelta, que mire que por aquí, que mire que por allá. Aun cuando ella en su cara le dijo al presidente de la Asociación General, a Irving, ustedes han convertido la Asociación General en una Babilonia, aún diciéndole eso a ella en su cara, ella siguió creyendo que este era la iglesia de Dios. Y Amén. fue cuestión solamente de hacer los cambios de lugar. Se hicieron los cambios de lugar y otra vez el adventismo tomó el camino que tenía que seguir. Entonces, hermano, lo que tenemos es que perseverar hasta el fin, como Amén. dijo Jesús en su discurso profético. Gloria a Dios. Amén, amén. Doctor Johnson. Me encanta cada palabra que dijo el doctor Polanco y estoy 100% de acuerdo con él. Y tal como él había dicho anteriormente, tenemos diferentes perspectivas que si miramos y describimos la verdad desde el punto de vista administrativo, que es la presentación que le estaba dando de una manera histórica y administrativa, desde su posición de responsabilidad, la perspectiva que yo he estado presentando y las sugerencias que he estado dando es desde el punto de vista de la iglesia local. En la iglesia local tenemos el ejemplo en Hechos, el capítulo 6, ocurren continuamente chismes. Y esos chismes, como por ejemplo el gogusmo, el chisme de Hechos 6, tenía que ver con la repartición de alimentos. Y los apóstoles que estaban administrando esa iglesia local en Jerusalén pudieron de una manera muy apropiada decir, este es un problema espiritual. Pónganse a estudiar la Biblia. Esta es la iglesia que Jesús escogió. Ustedes están mal. Yo soy apóstol que Jesús me puso a mí. Ustedes no tienen. Pónganse a orar. Y si hubiera tomado esa actitud, ahí tenemos el primer grupo disidente. Sí, señor. Pero eso no fue lo que hicieron. Lo que hicieron fue validar el chisme. Y Elena de White, en Hechos de los Apóstoles, nos explica que era mentira, que todos estaban recibiendo los mismos alimentos. Pero los apóstoles no se defendieron. Lo que hicieron fue decir, aquí vamos a hacer un concilio de todos, vamos a escuchar cuál es el problema. Y pudieron identificar bajo la dirección del Espíritu Santo el problema real. Y era un problema de liderazgo y un problema de representación étnica y de lenguaje. Así que nombraron a 7 diáconos, crearon un oficio nuevo, no existían los diáconos. Se inventan, en Hechos el capítulo 6 tenemos el registro. Se inventaron los diáconos para darle autoridad a 7 que no eran judíos y hacerlos dirigentes de la iglesia. Y cuando esto ocurre, cuando los dirigentes de la iglesia de Dios, ante un altercado de personalidades y de culturas, escuchan el chisme, validan el chisme y aman a la gente de manera local y le crean posiciones y le dan el poder, le ponen las manos y le ponen el Espíritu Santo, entonces sucede lo que sucedió con el primer, ¿quién fue el primer mártir de la iglesia cristiana? Uno de esos 7 diáconos. Sí, Esteban, que a él le dijeron que se fuera a la cocina a administrar los pollitos que le repartían y la sopita que repartían. Pero eso no fue lo que el Espíritu hizo. Así que los 3 pasos son: usted como dirigente de la iglesia local, no desestime ningún chisme. Escuche a la gente, ámelos.
identifique el problema real, cree posiciones de poder para esos que están quejándose, y usted entonces verá cómo el Espíritu de Dios desciende y hace crecer la iglesia. Gloria a Dios, fabuloso, Pastor Freddy. Doctor Elvis. Se nos ha ido 2 horas en este conversatorio de lujo con el pastor Vladimir Polanco y el pastor Johnny Ramírez Johnson. Ha sido un privilegio, Vladi, tenerte con nosotros. Me encanta. Y Pastor Ramírez, un privilegio. Vladi, creo que tienes una transmisión acerca de los escritos de la hermana White. Por favor, dime el día, la hora que tiene esa transmisión para nosotros retransmitir también lo que tú estás haciendo, porque yo creo que, Pastor Freddy, hay que dedicar tiempo. Ojalá podamos hacer uno de estos nosotros acerca de los escritos de la hermana White. Creo que esto causa mucho interés y creo que necesita la iglesia saber esto. Pastor Vladi, recuérdame eso. Ya Elvis, es hoy a las 8, dentro de 1 hora, 8 horas de Miami, estaré conectado para esta transmisión. 5 de la tarde. El don profético es el tema, ¿verdad, Pastor Vladimir? La relevancia del don profético para el creyente del siglo XXI. Bueno, 5 de la tarde nuestra. Y vamos a amarrar a Vladi para que cuando hablemos de eso, de los escritos de la hermana White, también entre con nosotros, Freddy. Amárralo ahí, hay un contrato por ahí que él no se pueda zafar. Eso es que está muy solicitado. Gracias, queridos invitados. Doctor Sánchez, gracias, mano, porque pudimos agotar esto. Hay que terminar porque Vladi tiene que irse. Sí. Ya han pasado 2 horas, Pastor Freddy. Suéltalo. Pero antes de irnos, es bueno mencionar que este programa va a ser no solamente por la pandemia, sino que vamos a seguir todos los domingos a las 5. Y queremos nuevamente volver a ver al Pastor Vladimir, al Doctor Johnson, posiblemente quizá en pareja, porque hacen buena combinación. Si no es con Johnson, no vengo. Bueno, véanlo ahí. Entonces, Johnson, queremos tocar el tema, Pastor Vladimir, más adelante, el tema de las estructuras de la iglesia. Y el tema de la misión. Ahí no te... Quédate con Johnson solo. Ahí tiene que traer a Nay, dile, Vladi, que se traiga a Nay. Johnson no tiene problema, pero queremos que tú estés, Vladi, porque hay muchos detalles. Mejor de la hermana White, ¿verdad, Vladi? Yo no soy administrador de esta iglesia, yo soy un editor. Yo, si son temas de teología, de ideas, tráeme, pero si es para cuestión administrativa, llámate a Wilson, a Eli Henry. No, vamos a invitarnos a Polanco, lo que pasa, Polanco, que te están preguntando por la teología eclesiástica. Ese es el Gente, qué gozo. Tráete a Tommy, Elvis. Sí, vamos a traer a Nobile. Vamos a traer a Nobile para hablar de eso. Un gozo, ha sido un placer pasar estas 2 horas con ustedes, sin desperdicio. Algo extraordinario, Vladi, Johnny, si le ponemos ese cortito ahí, ¿verdad? Por favor, Johnny es suficiente. Algo extraordinario, Freddy. Yo creo que hemos recibido grandes bendiciones. La transmisión nunca ha parado de tener corazoncito y likes, así que la gente está contentísimo. Está teniendo comentarios un montón y yo creo que ha sido de bendición, pero hay que cerrar porque ya son las 4 a horario de Phoenix, para ti ya son las 7. Vladi va a prepararse para la transmisión que tiene, que vamos a entrar todos, por favor, a hablar sobre interpretación, sobre cómo entender los escritos de la hermana White. Y hay que ir cerrando, mi doctor Freddy. Vamos a orar para cerrar. Pastor, claro que sí. ¿Qué te parece? Antes de cerrar, solamente vamos a escuchar la del doctor Johnson. Doctor Johnson, en una frase a la iglesia, educándola en estos temas, para cerrar, una frase acerca de lo que hemos estado tratando. Una frase 30 segundos, que la iglesia 30 segundos entonces. 30 segundos, doctor Johnson. Preocupémonos por la iglesia triunfante y dejemos de estar tratando de sacar la cizaña en la iglesia militante. Amén. Bueno, mira, es un buen tema que a Vladi le gusta también, el tema de la iglesia militante y la iglesia triunfante. Gracias, doctor, por mencionar esa frase. Vladi, una frase allí en 20, 30 segundos acerca de lo que hemos estado tratando para educar la iglesia. Mantenernos mirando a Jesús, no hay de otra. Si me miras a mí, si miras a un pastor por allí o miras a cualquiera, vas a caer.
El secreto del éxito, de salir victorioso de este camino, es concentrar nuestra atención en Jesús. Amén. Y en Jesús no hay tinieblas, en Jesús no hay dudas, en Jesús solo hay luz y vida. Si vamos a Él, tendremos una experiencia cristiana abundante. Gloria a Dios. Muy bien, esto es un programa de costa a costa, transmitido desde Phoenix y desde la Florida, para todos ustedes. Pastor Elvis. Sí, señor. Vamos a cerrar, así que yo le voy a pedir, por favor, al pastor Polanco, que está con nosotros, que dentro de una hora va a transmitir sobre los escritos del hermano White, cómo entenderlos, cómo entender los escritos del hermano White. Por favor, vamos a conectarnos todos, vamos a ir, Vladi, creo que es en tu página, ¿verdad? Sí, en mi página se va a estar transmitiendo. Desde su página, así que busquemos la página Vladimir Polanco, demos like a la página de Vladimir Polanco y vamos para allá. Vamos a orar. Pastor Polanco, nos despide en oración, por favor. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos ha dado al pastor Elvis, al pastor Freddy, al pastor Johnny y a mí de compartir con un grupo especial de tu pueblo. Tú sabes, oh Señor, que somos humanos, somos imperfectos, nuestras visiones de las cosas no necesariamente reflejan la tuya, pero estamos aquí en nuestra propia batalla de ser mejores cristianos, de conocer mejor tu palabra y de poder enseñarla mejor a tu pueblo. Guíanos, bendícenos, cuídanos en medio de esta pandemia y también sigue protegiendo a nuestra hermandad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor Polanco. Gracias, mi doctor Freddy. De costa a costa, con el doctor Freddy Sánchez, ¿verdad? Y un servidor. Gracias, mi doctor. Gracias a nuestro querido doctor Ramírez también. Gracias, Vladi. Gracias también al pastor Polanco por aceptar la invitación. Gracias, doctor Johnson. Un abrazo a los dos y seguimos, pues, en contacto. Bendiciones a los dos.